Salmo 119, perdón. En el versículo 160, cuando lo tengas puedes decir amén. Y voy a leerte yo esta versión. Y dice la palabra de Dios en el 160, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy, el tema de esta predicación se llama ¿cuál es tu esencia? Y en esta mañana yo te quiero preguntar, pero no me respondas, simplemente tú analiza esta pregunta y en tu vida, en tu manera de vivir, ¿cuál es tu esencia? Si el día de hoy alguien te pudiera identificar como persona, ¿cuál sería lo que hablarían de ti en este momento? O sea, ¿cuál es tu esencia? Cuando hablamos de esencia, el significado de la palabra de esencia habla de algo que es genuino y de algo que tiene sus propias características para tener esa esencia. Un ejemplo, si nosotros habláramos de un perfume, ese perfume cuando fue creado tiene una esencia, es decir, ese perfume le ponen de todos los tipos de ingredientes, pero siempre siempre a una misma medida. ¿Para qué? Para que el olor de esa fragancia, el olor de ese perfume siempre permanezca de la misma esencia. Un ejemplo, una fábrica de los mejores perfumes que normalmente sabemos que vienen de Europa, de Francia, cuando ellos producen perfumes, ellos tienen lo que le llaman nariz, que es como la persona que realmente cuando hacen en miles de litros de ese perfume, esa persona huele el perfume para saber que tiene la misma esencia y que todas las fragancias que van a salir al mercado, todos salen con la misma esencia. Porque no sé si tú te has puesto a pensar, imagínate que tú compres una fragancia que es tu favorita, te la terminas y después cuando regresas a la tienda, la misma fragancia te sale con otro aroma. ¿Tú lo comprarías? Si se supone que es algo que tú te gusta y es algo que realmente, incluso hay gente que hasta se les conoce por la esencia de perfume que normalmente usan. Es decir, si tú reconoces a una persona hasta por muchos metros y tú estés volteado, tú dices, viene fulano de tal o viene fulana de tal. Porque la esencia de ese perfume que esa persona utiliza ya lo trae impregnado. Entonces yo te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu esencia? ¿Realmente la gente cómo te conoce? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el perfume que realmente tú eres reconocido? Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo. Me gustó esta versión porque dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios ya es una esencia que no puede ser cambiada. La palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo inspiró a todos esos hombres, esta palabra ya no puede ser cambiada ni aún en estos tiempos, porque la palabra de Dios ya trae su esencia y su esencia, dice en Salmo 119, 160, dice que la esencia de su misma palabra es su verdad. Es decir, porque es la parte importante que realmente tú te estés llenando de la palabra de Dios todo el tiempo, la estés escudriñando, porque en la palabra de Dios es una esencia que ya no puede ser cambiada. Es decir, que aún algún pastor, algún profeta, algún apóstol tenga teología y quiera cambiar la esencia
de la palabra de Dios no puede ser cambiada. Por eso es importante que realmente tú conozcas la palabra de Dios para que tú mismo te mantengas en la esencia que viene siendo la palabra de Dios, te mantengas en la esencia de la santidad, te mantengas en la esencia de que tú fuiste lavado a precio de sangre y de que tú fuiste lavado realmente con la sangre de Jesucristo para que tú volvieras a regresar a tu esencia desde el momento que tú fuiste creado. Adán y Eva, cuando ellos fueron creados en el huerto del Edén, ellos fueron creados con una esencia del cielo. Ellos fueron creados de tal manera que esa esencia ellos la perdieron a causa de la desobediencia. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú nuevamente vuelves a ser restaurado a lo que viene siendo el principio original por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros, que esa esencia es ser santos como Dios es santo. Amén. Eso dice la palabra. Así es, amén. Entonces el día de hoy yo te preguntaría, ¿cuál es tu esencia? ¿Tu esencia tú ya la negociaste? Es decir, que el día de hoy, como tú de repente ves mucho en redes sociales, que si un pastor, que si un líder ya cayó en pecado, o incluso tú conoces gente que vive en pecado, tu esencia es cambiada. Todo porque esa persona sigue profetizando, todo porque esa persona sigue teniendo el don, que la palabra de Dios dice que el don son irrevocables. Y muchas veces tú quieres perder tu esencia de la santidad, porque muchas veces tú quieres negociar con Dios. Muchas veces hoy escuchamos que la música mundana, o como le dicen secular, que no está mal un poquito de música mientras no te envuelva. Hoy muchos incluso hablan y dicen que la música no existe como música cristiana o música mundana. Bueno, está bien. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Colosenses. Vamos a hablar entonces de música de Dios y música del mundo. Porque si no lo queremos conocer como música cristiana, porque cuando hablamos de música cristiana nos referimos a la música que se refiere a adoración a Cristo, adoración al Espíritu Santo, adoración a Dios, adoración exclusiva para Él. Y el día de hoy, cuando de repente escuchamos muchas veces gente que dice que no es malo un poquito de música mundana, mientras no te envuelva, déjame decirte que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y muchas veces con esa poquita de música mundana, por eso muchas veces a tu corazón entra una indiferencia hacia la presencia de Dios. Por eso cuando vienes a la iglesia y si te ponen música que solamente es exclusivamente donde reconoce la adoración a Dios, cuán grande es Él y donde está reconociendo sus atributos y tú de repente te aburres, es porque tu corazón ya está perdiendo la esencia de cuando tú fuiste salvo por primera vez. Porque la esencia de la palabra de Dios no puede ser cambiada. Es decir, nosotros dentro de la iglesia no podemos perder la esencia de la palabra de Dios por querer meter psicología. La palabra de Dios no necesita psicología. Amén. La gente lo que necesita es poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios. Entonces muchas veces lo que está pasando actualmente, nosotros creemos que porque los tiempos son modernos y la tecnología sigue avanzando, nosotros creemos que también la palabra de Dios tiene que ser cambiada. Y te digo algo, la palabra de Dios no cambia. Así es, amén. Porque en Dios no hay nada de variación. Entonces el día de hoy nosotros nos hemos hecho de repente una iglesia convenenciera porque estamos perdiendo la esencia de la palabra de Dios en nuestra vida, que la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma por realmente un poquito de pecado.
y tú empiezas a perder ese aroma, ese perfume por el cual tú fuiste llamado. Yo prefiero mantener la esencia de la santidad, aunque la gente me digan que soy un extremista. Yo prefiero la esencia de la santidad de Dios, aunque la gente me diga que soy un religioso. Porque te digo algo, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios tiene su propia esencia. Dicen Salmos que la esencia es su verdad. No es mi verdad, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino. Ni aún yo sea una persona muy estudiosa de tanta teología, yo no puedo cambiar la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Y esa parte la tenemos que entender. Muchas veces nuestros jóvenes o incluso nosotros mismos, ¿por qué perdemos nuestra esencia? Muchas veces por la gente que realmente está a nuestro alrededor. Por la gente que nosotros normalmente nos juntamos. Yo recuerdo la predicación de un pastor que él decía, yo quiero tener de amigos solamente los que sean amigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando realmente tú te rodeas de gente que solamente su pensamiento desde que amanece hasta que anochece es solamente agradar la presencia del Espíritu Santo, es solamente realmente conocer más de esa hermosa presencia y realmente seguir conociendo sus profundidades, tu corazón todo el tiempo, tu alma y tu espíritu se va a mantener en la esencia en lo cual tú realmente, originalmente fuiste creado, que es que tú sigas conociendo aún más la presencia de Dios. Nuestros jóvenes muchas veces por ser aceptados por gente del mundo, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a cambiar la esencia de lo que los padres le pusieron en el corazón a través de la palabra. Y muchas veces ellos afuera quieren cambiar la esencia de la santidad por pornografía, por lujuria, por inmoralidad. La palabra de Dios dice que si yo ando en la calle y volteo a ver una mujer, yo ya pequé junto con ella. Y te digo algo, la esencia por la cual yo fui creado se está perdiendo, está contaminada. En la mañana yo le ponía un ejemplo a mis hijos. De Dios vienen esas aguas vivas. Pero ¿qué pasa si tu corazón lo tienes endurecido y lo tienes como piedra y lo tienes completamente drenado? Lo único que tú vas a hablar de tu boca, aunque venga esa agua viva en tu corazón, es como una alcantarilla que está completamente tapada por basura. Y te digo algo, lo único que va a salir de ti solamente es agua sucia, que es lo que está dentro de ti. Es decir, tú ya perdiste tu esencia. Pero si realmente tú todo el tiempo te estás llenando de la palabra de Dios y estás siendo tú un hacedor de la palabra de Dios, tú sabes que si vas en la calle y pasa una mujer y volteas a verle la sentadera, los pechos, la palabra de Dios dice que tú ya adulteraste junto con ella. Porque muchas veces tú no necesitas llegar al acto del adulterio para que realmente ya hayas pecado. Es decir, tú ya perdiste tu esencia. ¿Cuál es tu esencia en esta mañana? ¿Tu esencia realmente es vivir en santidad? ¿Tu esencia realmente es agradar a Dios en todo? Es decir, que si tú sabes que el chisme, que la murmuración realmente no le agrada a Dios, tú realmente estás cambiando desde lo más profundo de tu corazón. Es decir, tú estás permitiendo que Dios esté circuncidando tu corazón para que realmente no pierdas la esencia por la cual fuimos creados. ¿Sabes que la mejor esencia que nosotros podamos tener cuando tú vienes al cristianismo, cuando tú vienes a los pies de Cristo, la mejor esencia es que realmente tú seas una persona nueva, una nueva criatura?
y que realmente tus pensamientos sean transformados a la mente de Cristo. ¿Cómo te conocen en tu trabajo si tú les dices que eres cristiano? ¿Cómo te conocen tus vecinos si tú les dices que eres cristiano? Realmente ellos pudieran decir, él tiene algo diferente, él tiene una esencia que significa caminar conforme Cristo. Porque cristiano realmente es seguir los pasos de Cristo. Es que realmente la gente te tenga identificado como que tú eres una persona diferente. Si no es así, te digo algo, la gente de afuera va a decir, pues ¿de qué me sirve que vaya donde tú vas si de todos modos tú eres igual que yo? No hay ningún cambio. Y sabes que lo único que estamos haciendo nosotros es estar pisoteando la sangre de Cristo nada más. Al decir que somos cristianos, pero que tenemos una manera de vivir incluso peor que los incrédulos, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuál es tu esencia? Realmente tu perfume, tu olor. Un ejemplo, yo como esposo, realmente mi fragancia enamora a mi esposa por mi santidad. Es decir, mi esposa se está enamorando de mí cada vez más por mi santidad. ¿O por qué? Tus hijos realmente quieren decir, cuando yo crezca, quiero ser como mi padre, porque de mi padre realmente sale una fragancia de santidad. ¿Realmente tú vas a dejar huella el día de mañana? ¿Y qué huella vas a dejar? Te digo algo, hace tiempo, cuando yo trabajaba en la empresa Continental, que era yo supervisor, hay una frase muy común en las empresas, muy común. Y la frase es, nadie son indispensables. Y te digo algo, esa frase, a mí muchas veces me la llegaron a decir. Y te digo algo, tienen razón. Es decir, si tú estás o no estás en una empresa, la empresa sigue. A lo mejor va a tener baches, pero la empresa sigue. Pero yo recuerdo que una vez yo le comenté a uno de mis jefes cuando me dijo eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero hay algo que la empresa jamás va a poder quitar de mí ni de la gente. La huella que yo deje como supervisor en la gente. Así es, amén. Y es lo mismo que yo te puedo decir hoy. Realmente tu fragancia, tu esencia, es realmente una esencia donde la gente te ve como gente de santidad. Realmente la gente te ve como esa esencia, como ese perfume, como esa fragancia que sale del Espíritu Santo. Ahora me voy a ir mucho más profundo. ¿Cómo te ve Dios? Realmente tu olor delante de la presencia de Dios es un olor fragante. Realmente tu olor es un olor de incienso grato delante de Dios. ¿Realmente tú le has preguntado a Dios eso? Señor, realmente cuando estoy junto contigo, ¿qué olor, qué fragancia realmente sale de mi vida? Porque te digo algo, el día de mañana no estaremos. El día de mañana partiremos de esta tierra. Pero ¿cómo te va a recordar la gente? ¿Qué fragancia, qué olor realmente tú vas a dejar en esta tierra? Realmente, ¿cuál es tu fragancia? Porque cuando tú llegaste a los pies de Cristo, Él te volvió a regresar a la fragancia original, que es olor grato delante de su presencia. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no sé si hemos entendido que realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario
que fue derramar su sangre para que te des cuenta cuán amor tan grande Dios tiene por nosotros, que al nosotros aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, Él nos vuelve a regresar a la fragancia original. Pero la pregunta es, ¿realmente tú estás permaneciendo en esa fragancia del Espíritu Santo? ¿Realmente tu corazón está dando una fragancia que viene agradable delante de Dios? ¿O cuál es tu fragancia? Realmente quiero que te pongas a pensar cuál es tu fragancia en esta mañana. Que realmente tú reflexiones. Todo perfume que tú compras, tú no le puedes mezclar agua o más alcohol para que se llene. Porque si tú le mezclas más agua o más alcohol, perderá su fragancia. Nosotros ya tenemos una fragancia que viene del cielo. Amén. Entonces tú no puedes permitir que nosotros, siendo vasos del alfarero, no podemos permitir que realmente sea llenada de cosas que no le agradan al Espíritu Santo. Amén. Realmente es momento de que en estos tiempos regresemos nuevamente a la santidad. Amén. Realmente hay muchas cosas que están pasando en la vida de afuera, pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Lo que está pasando dentro de las iglesias. Que las iglesias están perdiendo esa fragancia que en algún momento fueron conocidas como iglesias de santidad, como iglesias que solamente le importaba agradar, cuidar la presencia del Espíritu Santo, y que poco a poco se están perdiendo realmente esa fragancia. Que realmente el día de hoy hay iglesias que ya han sido incluso irreconocibles de cómo perdieron realmente esa fragancia. Y eso es preocupante, porque ¿sabes qué? Cuando Jesucristo venga, Jesucristo va a venir por una iglesia limpia, por una iglesia blanca, por una iglesia sin mancha, y que realmente esa iglesia mantenga ese perfume, ese aroma de santidad delante de su amado. ¿Quién somos nosotros para todos los días estarle metiendo cosas a nuestra vida, fragancias y aromas que no son gratas delante de Dios? En esta mañana es importante que realmente tú reflexiones sobre esto. Ponte de pie, por favor. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu fragancia? Realmente, ¿cómo la gente te conoce a ti? Realmente, cuando se acercan contigo, ¿qué aroma das tú? ¿Qué aroma da tu manera de hablar? ¿Qué aroma da tu manera de ver? ¿Qué aroma da tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Desobediencia, rebeldía, inconformidad, soberbia, altivez? ¿Qué aroma hay?